a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Gómez Mera. Él fue fiscal general de la Nación, también presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es catedrático, hace opinión pública en nuestro programa permanentemente porque se trata de una persona con vasta experiencia y además con aquilatados años al servicio de la justicia en el Ecuador y siempre demostrando lo que todos debemos demostrar: pureza, transparencia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Y nada más oportuno que preguntarle precisamente a usted, doctor, si cabe un enjuiciamiento por traición a la patria en contra del expresidente Rafael Correa por todo lo que ha manifestado a nivel internacional, esto es, de que hayan prácticamente actos en contra del Ecuador, por ejemplo en el ámbito económico, bloqueos en lo comercial, destrucción del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Europa, y habló en algún momento hasta de rodear Guayaquil con una flota mexicana. ¿Tipifica el delito para seguirle un juicio por traición a la patria? Sí, efectivamente están reunidos los requisitos objetivos con todo lo que usted ha señalado, ¿no? Incluyendo un casus belli, incitando a otro país a que invada nuestro país, porque pedir que bloqueen el Golfo de Guayaquil es una invasión a nuestro país y además implica pues la presencia de naves militares. No hay precedente en América y en el Ecuador, solamente hay un antecedente lejano. Recuerden que cuando Juan José Flores fue derrotado a raíz del 6 de marzo de 1845, él se fue a España y allá visitó y convenció a la reina de España de ese tiempo de que le den barcos para venir a reconquistar las ex colonias de España. Y le dieron 5 barcos. Él vino, pero al llegar a Londres se los incautaron y por esa razón él no pudo venir acá a reconquistar estas ex colonias. Entonces ese es el único antecedente, porque esto no tiene precedente. Y todo, doctor, todo porque le han llevado a la cárcel a su ex vicepresidente, que está sentenciado, como también está sentenciado Rafael Correa. Por eso digo que al Ecuador la providencia lo beneficia y siempre hace que no sucumba. Miren ustedes lo que está pasando y lo que está ocurriendo en estos momentos en Miami, en donde se está evidenciando con testigos de primera línea que han sido sobornados en grandes cantidades de dinero. Glass, Correa también y asistente de Correa. Porque dicen en ese juicio que se está ventilando en Miami que entregaron un paquete a la señora Pamela Martínez, que era prácticamente la asesora del señor Rafael Correa, le entregaron un paquete con dinero que fue luego pasado hacia el señor Alexis Mera con conocimiento del presidente Correa y Jorge Glass, dice en el juicio. Ese es el retrato de estas personas que ahora quieren causarle un daño al Ecuador, como esto de incitar a la comunidad europea, primero a que deje de lado el Tratado de Libre Comercio que existe y que ha dado una gran proyección. Y que él no lo quería, que estuvo obligado por las circunstancias y a último momento, en los últimos meses de su gobierno, se firmó ese tratado. Pero ahora demuestra que a él no le interesaba aquello. Ha hecho acto de presencia allí en el Parlamento Europeo para incitar a los diputados de Europa a que tomen medidas fuertes contra el Ecuador. Eso es traición, porque el artículo 303, me parece, del COIP
elaborado por él mismo, ¿no?, señala que todo aquel que atente contra el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana, pues de manera grave, como este que inclusive pide que vengan naves militares acá, comete el delito de traición a la patria, que está penado entre 10 y 13 años de cárcel. La demanda ante la Corte Internacional de Justicia ya está planteada y pidió la canciller Alicia Bárcena que prácticamente nos dejen fuera de las Naciones Unidas, pero le respondió el secretario general que eso no se puede. Exactamente, esto demuestra cómo el apasionamiento o el interés, porque en México Obrador tiene pues un interés inmediato en ganar las elecciones y está manipulando el nacionalismo mexicano. Entonces no se dan cuenta que eso no procede, es una situación bastante delicada la que le ha hecho ver nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas. Tendrían que estar de acuerdo los 193 países. Esa es la única manera, el único camino como puede ser suspendido o expulsado un país de la ONU. Entonces no tienen límites estos individuos. No, lo que han propuesto ante la Corte Internacional de la Haya, eso tiene que ser rechazado. Lo único que procede en estos momentos es una intervención de buenos amigos de países que en verdad estimen al Ecuador y a México y hasta la Santa Sede para que hagan de mediador y termine este problema. Es lo único que procede, pero ahí no se puede pretender que regrese vía habeas corpus, por ejemplo, otra vez a una embajada. ¿Qué es lo que se ha planteado dentro del Ecuador? Un habeas corpus para liberar a Jorge Glass. Totalmente injurídico. ¿Por qué? Porque el habeas corpus es para preservar la libertad de la persona injustamente decretada en una prisión. Pero esto no encaja si tiene dos sentencias, pues, no encaja, efectivamente. Eso es cuando no está perfeccionada una orden de prisión. Así es, efectivamente, él no es un perseguido indebido, él tiene orden de prisión debidamente ejecutoriada y el presidente de la República tiene la obligación de hacer cumplir la ley y la Constitución. Y él personalmente no puede, bajo ninguna circunstancia, ni así le diga toda la ONU ni la OEA, dejar sin efecto, porque eso es materia de otro poder del Estado, que es el poder judicial. Eventos juegan en contra de las pretensiones del señor Rafael Correa, Jorge Glass y todo su grupo, porque hay en estos momentos este juicio que se dice va a tomar 2 o 3 semanas frente a un jurado, el ex contralor Carlos Poli, en Miami, y ahí aparecen estas revelaciones de que han recibido dinero. Pero por otro lado también hay la declaración anticipada de un miembro, de un vocal del Consejo de la Judicatura, que está preso y que ahora revela y dice que se fue hasta San Paulo, Brasil, a reunirse con Rafael Correa para manejar el recurso de revisión y dejar prácticamente nulos a todos los juicios que los tienen sentenciados. Así es, efectivamente, ahí ya quedó evidenciado cuál era el propósito y para lo cual han cooptaron a personas que manejaban el Consejo de la Judicatura, hecho por él. Justamente por eso es que él destruyó la Corte Suprema y creó el Consejo de la Judicatura para que 1 o 2 personas manejados por él puedan manejar todo el sistema judicial. Personas que están presas en este momento. Que están presas y con el agravante que dice que vendían los puestos, 10.000 por ser secretario y 5.000 por ser ayudante de secretario. Y entonces, si estas personas pagaban esa cantidad, es fácil pensar que iban a vender favores judiciales, una corrupción total. Y este planteamiento, según Javier Muñoz, se daba en virtud de que él requería apoyo político para permanecer en el Consejo de la Judicatura. Entonces, el señor Rafael Correa le daba con su partido político esa protección. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué cabría luego de conocer cómo manipulaba la justicia desde fuera?
Bueno, eso abona hay un juicio por manipulación, hay un juicio por manipulación de justicia. Entonces, todos estos elementos van a engrosar el cúmulo de pruebas que existen en este juicio y pueden tranquilamente hacerle extensivo el proceso a quienes aparecen ahora como los mentalizadores de esto y que además han utilizado a un sueño de loco de un fulano que se creía ser presidente de la República. Estaba bien creído que se estaba catapultando para ser presidente de la República. Él pensaba que estaba haciendo una imagen y una tarea, por supuesto, para terminar ahí en el solio presidencial. Por eso todos vimos pues con sorpresa el lenguaje altisonante y ridículo que utilizaba. Y yo dije alguna vez que estamos en presencia de un extraterrestre, porque él dijo que venía de las estrellas, pues, ¿no? Entonces, todas estas situaciones de ridiculez se dan por este manejo verdaderamente irracional y hasta enfermizo de la situación del Poder Judicial. La comunidad internacional podría advertir con estos hechos últimos de que efectivamente son personas que transgreden la ley. Sí, efectivamente. Es que estas personas creen que pueden engañar a la comunidad internacional. Y ya se vio en la resolución de la OEA, como al mismo tiempo que condenan la incursión a la embajada, también hacen presente que es indebido totalmente la injerencia en cuestiones internas. Eso es contra México. Entonces, estas personas creen que pueden manipular también la comunidad internacional y eso es imposible. Todo el mundo ya sabe en este país quién es el ex vicepresidente, quién es Correa, y por eso digo, la circunstancia ocasional, circunstancial de este juicio que se está dando en Miami, está poniendo de relieve la verdadera esencia del comportamiento de estas personas, que de ninguna manera pueden ser dadas, pueden ser beneficiadas con un asilo político, ¿no? Porque eso tiene otra connotación. Gracias, doctor. Gracias, perdón. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos, vamos a continuar haciendo un análisis sobre este tema que ofende a los ecuatorianos, incluso con acciones de presidentes de otros países, como el caso de Gustavo Petro, que él está interponiendo demandas en contra del Ecuador para favorecer a Jorge Glass. Y hay muchos colombianos que están indignados porque además se toma el nombre del país. Si él lo quiere hacer, que lo haga a título personal. Retornamos inmediatamente. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos en nuestro espacio de entrevistas y opinión. Tenemos al doctor Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, con nosotros. A los intereses que tiene Gustavo Petro de esto de favorecer al ex vicepresidente Jorge Glass, acudiendo incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se suma, por supuesto, a la demanda ante la Corte de Justicia Internacional en La Haya. ¿Qué es lo que pretende el señor Petro con nuestro país, doctor? Bueno, yo creo que esto es parte de una estrategia geopolítica latinoamericana. No se olvide que Petro, López Obrador y Maduro están cortados con la misma tijera. Ellos tienen que privilegiar sus intereses porque los intereses geopolíticos de estos grupos que están inclusive vinculados al quehacer narcodelictivo a nivel internacional
tienen que asociarse para defender sus intereses, de tal manera que no nos asombra a nosotros que Colombia se solidarice con un prófugo de la justicia como es el ex vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, la Comisión Interamericana puede llegar cualquier persona, no es necesario tener el auspicio de un presidente ni de un Estado. Cualquier ciudadano que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de la Convención Americana del año 69, del Pacto de San José de Costa Rica, tiene derecho a acceder a la Comisión Interamericana, a presentar su queja contra el Estado, a pedir medidas provisionales, medidas cautelares, cuando considera que un Estado le está vulnerando un derecho humano. De tal manera que me parece que no está asociado esto de aquí, porque no es necesario que un presidente se inmiscuya en un tema que no es razón de Colombia, es un tema propio de Jorge Glass con el Estado ecuatoriano. Para enfrentar este proceso a nivel internacional, el Ecuador tiene que preparar un gran equipo de defensa. Realizaron una muy buena tarea en la Organización de Estados Americanos en las 2 reuniones que se dieron, cuando nos plantearon pues algunas recomendaciones, si se quiere también, porque igual sirvió para que se ponga en el tapete de las discusiones el tema del mal uso que se hace del instrumento del asilo. Pero el Ecuador tendrá que enfrentar de cuerpo entero allá en la Corte Internacional de Justicia. Mire, no es la primera vez que el Ecuador está en La Haya. Ya en el año 2008 el presidente Correa denunció a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por las aspersiones de glifosatos en la frontera con Colombia, en la zona de Sucumbíos. ¿Y sabe lo que pasó en esa época? Llegaron a un acuerdo en el 2013, es decir, después el mismo presidente Correa desiste de su reclamo, que era un reclamo independientemente era justo, porque el glifosato era justamente para, digamos, matar los sembríos de coca. Ese era el sistema, afectaba a la gente de las zonas de frontera. Pero sorpresivamente el mismo presidente Correa, mediante sus relaciones diplomáticas, llega a un acuerdo en el 2013 con Colombia y desiste de esa demanda y llega a un acuerdo reparatorio. De tal manera que no es la primera vez que está ahí. La Corte Internacional de Justicia, que nace justamente con la Carta de las Naciones Unidas y que tiene su estatuto, no tiene dentro de sus lentes, dentro de su objeto, resolver situaciones que se pueden resolver con las relaciones diplomáticas propias de los estados. Ahora, en esta corte también es una corte que normalmente no necesita el litigio, tiende justamente a poder poner la mediación como un mecanismo que los estados tienen para resolver sus conflictos. Yo no creo que vaya a llegar muy lejos esto de aquí. En esa corte hay un representante de México, hay un juez mexicano, no hay un ecuatoriano. Hay jueces ecuatorianos para mediación, por ejemplo, pero no para este caso. La corte está dividida en función de continentes, no hay delegados de Europa, delegados de Asia, delegados de América. Si existiese un delegado de México, tendría que evidentemente eximirse de poder no puede participar cuando se trata de asuntos de su país. Por supuesto, pero yo no creo que llegue a mucho, ¿no? Realmente son muy pocos los casos. La Corte tendrá al menos unos 100 casos en toda la historia. Hay casos mucho más graves que están ahí, como por ejemplo los ataques de Israel en la zona de la Franja de Gaza, donde Sudáfrica ha presentado, por ejemplo, demandas, cosas mucho más que tienen una trascendencia en la geopolítica internacional, como para andar pensando que va a estar resolviendo el problema de México, de un presidente abusivo como López Obrador, y bueno, y lo que ha hecho el presidente Noboa, que evidentemente ha roto los tratados internacionales y que no debió hacerlo, pero no es un tema realmente de la esfera internacional. Yo no creo que esto le amerite mucho tiempo, y es probable que tampoco llegue a final de una sentencia. Doctor, ¿se debe aprovechar de estos acontecimientos para que ese instrumento, como dije hace un momento, el instrumento de asilo, en el año 1954 en Caracas se crea esta forma que ha sido mal utilizada y que de aquí en más debe ser absolutamente diferente? Eso se debe otorgar a los perseguidos políticos, realmente políticos. Este instrumento, que evidentemente se constituye en un derecho humano finalmente, que es el derecho al asilo, que tienen las personas que han sido perseguidas, está justamente ideado bajo una filosofía de darle una herramienta a las personas, a los defensores de los derechos humanos, a las personas que por sus ideales, pero no por los corruptos, pues, no por la gente que comete delitos comunes. Glass cometió delitos comunes.
que no están amparados según el artículo 3, pero como lastimosamente también, así como la justicia nacional pareciera que está hecha la regla y la trampa, también en la justicia internacional en materia de derechos y tratados internacionales está hecha la trampa, que es el artículo 4 de que el Estado oscilante considere, ¿no?, y sea el que diga si es perseguido o no. Pero evidentemente con ese criterio, a partir de que se aleja de la Convención de Viena, del principio de buena fe para interpretar los tratados, porque los estados tienen que interpretarlos de buena fe, y de buena fe significa escuchar a las partes, y evidentemente el Estado envió la información de que no era un perseguido político, de que no era un Martin Luther King, que no era un Mandela, que no era un hombre que había luchado por los derechos sociales, civiles y políticos, que era una persona que estaba involucrada y que ha sido sancionado y que tiene sentencia de autoridad y que estaba en arresto domiciliario. Oiga, evidentemente se rompe por el lado del principio de buena fe por México, y le conceden este asilo que totalmente es arbitrario. Entonces la figura del asilo, creo yo que a partir de este escenario, lastimosamente ocurrió en Ecuador, tendrá que ser revisada digamos, en el concierto internacional de las naciones. A medida que pase el tiempo se va a entender de manera más clara a nivel mundial lo que ha sucedido en el Ecuador. La primera impresión era de que ahí un loco presidente prepotente tomó la decisión de entrar con la policía a una embajada. Señores, los propios involucrados demuestran ahora, con los juicios que se ventilan y las declaraciones que dan testigos, cómo están envueltos en temas de corrupción y por supuesto en el manejo de la justicia. Lo único que interesa es la impunidad, y a los ecuatorianos de buena fe y a los ciudadanos del mundo les interesa la transparencia, la honestidad, la juridicidad. Vamos a hacer una pausa, retornamos inmediatamente. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El sector de los correístas ponen como antecedente el juicio contra Lula da Silva en Brasil y dicen que se declaró nulo, que hubo persecución política y por eso salió de la cárcel y volvió a ser candidato y ahora presidente de la República. Pero es que en la actualidad los propios ejecutivos de Odebrecht están indicando que le han entregado paquetes de dinero a la señora Pamela Martínez y que ella entregó al señor Alexis Mera con conocimiento de Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Cómo se va a declarar nulo aquello aquí en el Ecuador o en los Estados Unidos? Mire, en lo que menos nos podemos confiar hoy en día es en la justicia latinoamericana. Tanto como Ecuador está el caso Metástasis, el caso Purga, Independencia Judicial, en Brasil es lo mismo, en Colombia también. De tal manera que la justicia hoy en día no nos da a nosotros una garantía a los ciudadanos de que las sentencias sean realmente el reflejo de la administración de justicia en el apego al derecho. Lo que pasa en Brasil, evidentemente, no pasa en los Estados Unidos, sino mire cómo le va a Pollitt y mire para ver si a Pollitt le va a ir bien. A Pollitt lo más seguro es que le pongan la condena que le corresponda conforme a la justicia norteamericana. En el momento de enseñar derecho a los estudiantes en la actualidad, sin duda hay una serie de situaciones que deben volver complejo porque se ha distorsionado precisamente el uso del derecho y estamos hablando de abogados que a futuro van a litigar y luego se encuentran con estas declaraciones de que un expresidente llama a un miembro del Consejo de la Judicatura y dicen a estos dos jueces hay que hacerles que permanezcan aun cuando ya
debían salir de la corte y tienen que manejar el juicio a nuestro favor. ¿Cómo ve usted lo que está sucediendo en la formación de los abogados? Bueno, definitivamente con todos estos antecedentes. Es un llamado de atención a que la academia se, digamos, arme nuevas estrategias educativas para mejorar, digamos, la educación en materia de ontología jurídica, en invocar en los estudiantes, futuros abogados, principios éticos que demanden y que exijan la mayor solvencia moral en el tratamiento de los casos cuando sean abogados. Pero sin duda alguna es la sociedad en la que vivimos, es la sociedad ecuatoriana, brasilera, colombiana. El fenómeno de la corrupción es una pandemia, digamos, latinoamericana y por qué no también mundial. Pero sin embargo no hay que desmotivarse, realmente la profesión de abogado es una de las profesiones más nobles que hay. Realmente cuando uno empieza a estudiar derecho se enamora, se apasiona de esta profesión porque uno aspira a que las cosas sean como deben ser, y el deber ser es que se aplique la justicia, y uno estudia para que se dé eso y para poder defender las causas en el sentido en que finalmente la justicia sea administrada de una forma coherente y aplicada a los principios de legalidad y todos los principios de los derechos humanos. Sin embargo, esto nos deja de reflexión de que cada día tenemos que trabajar mucho más desde la academia, desde las familias y desde todos los escenarios para tratar de reivindicar en los jóvenes la posibilidad de que se mantengan en una línea recta y cuando sean profesionales no se desvíen por los manjares de la corrupción y todos esos temas, ¿no? Doctor, ya estamos entrando a la parte final de esta entrevista. Molesta mucho, y reitero el tema de Colombia con el señor Gustavo Petro, porque él es el defensor ahora de los derechos humanos. Recordemos que hubo una invasión armada al Palacio de Justicia de Colombia. Murieron cerca de 100 personas. La mayor parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia encontraron la muerte ahí, a manos de terroristas del M-19, del que era uno de los importantes miembros, y así, para ayudar a los narcotraficantes que lo que querían es que los expedientes se extingan, que no existan, todo esto provocado, por supuesto, por Pablo Escobar. Este señor, ¿cómo es que ahora, a pocos años, él piensa que es el adalid de la justicia y de la transparencia? No, y esos son los primeros países que se han solidarizado con México, ¿no? Cuba, Colombia, Brasil, que son justamente los países que no son referentes en materia de derechos humanos y que tienen esta estela no solo de corrupción, porque el presidente Petro tiene un sinnúmero de procesos penales por temas de corrupción y relacionados con el narcotráfico en la justicia colombiana, sino que a la vez nos quieren dar a nosotros clases de derechos humanos, nos quieren dar clases de moral, y evidentemente el Ecuador no está para recibir clases de este tipo de personas. Yo creo que son gobiernos que pasarán, llegará el momento en el cual tendrán nuevos gobernantes, así como también López Obrador en poco tiempo también saldrá de la presidencia, así que yo creo que esto será un círculo, ¿no? Se irán refrescando las relaciones, irán cambiando los escenarios, así que finalmente tenemos que pensar a futuro, y el futuro del Ecuador es resolver otros problemas, no lo que diga Petro, sino los problemas reales del país. Doctor, muchas gracias. Fernando. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita con Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, un país que piensa, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como